Hola, estuvo movida la semana que comenzó con una información difícil de manejar, sobre todo porque involucraba a los colegas, a un medio colega. Me refiero al capítulo de las igualadas, nuestro formato de opinión y de educación, diría yo, sobre temas de género, que esta semana hizo pública una denuncia de una periodista de la redacción del diario Colega El Colombiano contra uno de sus macroeditores por violencia sexual y bueno, se criticó el manejo que se le ha dado a ese caso allá internamente. Hubo dos puntos en los que nos cuestionaron que vale la pena analizar. Uno, por qué identificamos al posible o presunto agresor, y segundo, por qué no hablamos con él para exponer su versión de los hechos. Ambos temas, la verdad es que los discutimos aquí previamente y dan para el debate, claro, pero por lo menos les explico por qué me dejé convencer. Que el señor no ha sido condenado, pues seguro, y eso solamente lo podrá determinar la justicia. Pero ya tenía una denuncia en la fiscalía, o sea, no era simplemente un chisme y ya. Y si tuviéramos que esperar condenas para poder nombrar a los presuntos agresores, pues el movimiento Me Too simplemente no existiría y las víctimas seguirían en silencio. Más difícil es la pregunta sobre por qué no buscamos hablar con él para que diera su versión. Y bueno, ahí entra un poco el carácter del programa, que es de opinión, como les digo, y de educación en temas de género. La idea de la denuncia no era resolver en ese programa si en efecto había habido allí un abuso sexual o no. La denuncia buscaba más bien mostrar lo inadecuado que estaba haciendo el manejo del caso por parte de la empresa. Esa era la reflexión más importante ahí. El caso había que contarlo, claro, pero la definición pues será un asunto de la justicia. En cambio, aprender a manejar estas agresiones en las empresas pues es lo más importante. De hecho, pues les cuento que a raíz de este capítulo solicité aquí a la administración revisar todos nuestros protocolos internos e informarlos masivamente, digamos, para evitar caer en esos errores similares a los que mostraba el capítulo en caso de que nos llegue a ocurrir algo similar acá. Bueno, y no vamos a ponernos de acuerdo con los jalones de orejas por mantener la prudencia ante noticias en desarrollo que ya han sido juzgadas en las redes sociales. Esta semana los jalones de orejas vinieron por las protestas universitarias que en una nota titulamos como Nuevos choques entre el ESMAD y estudiantes de la Universidad Javeriana. Y sí, acepto que podemos caer en una relativización impropia si no escogemos las palabras precisas, como ironizó @división de Ariza. Uno no dice que hubo un choque entre un Transmilenio y un peatón cuando lo haya arrollado. Pero igual prefiero la prudencia ante una noticia en caliente como esta, cuya información era parcial todavía, con unos videos de momento solamente y con lo que se iba sabiendo pues en las redes, pero sin contexto porque pues no estábamos ahí en ese momento. La falla es esa, tal vez no haber estado, pero como no estábamos, pienso que evitar caer en los juicios rápidos es lo responsable. Otra cosa es no quedarse ahí, sino seguir explorando el tema hasta tener más certezas y entonces sí decirlo. Me dirán que me contradigo, claro, porque en el caso de la violencia sexual defiendo las acusaciones que no han sido definidas por la justicia y en cambio aquí defiendo mantener una prudencia hasta tener completa la información. Pues sí, son cosas diferentes. Primero porque en el primer caso sí había mucha información y una denuncia formal, mientras en el segundo no, pero también por lo que ya he dicho, las igualadas pues es un formato de opinión y esta nota sí era pura información y ahí la prudencia tiene límites muy diferentes. Termino con una embarrada menor, pero es que clasifica porque es una reincidencia. Ya aquí había estado en este programa el despiste de hablar de la ANLA como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales cuando es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Habrá que traerla hasta que aprendamos. No es más, nos vemos, chao.